tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez. Y en esta ocasión tenemos una súper mega invitada, Elena Espinal. Bienvenida, Elena. ¡Qué emoción! Qué gusto Muchas tenerte gracias. aquí. Es un honor para mí tenerte en este programa que, pues bueno, está para abierto al público, que la mayoría son coaches y que, pues bueno, seguramente todos ellos les encantará el poderte escuchar y conocer un poco más de ti. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Vamos a iniciar el programa comentándoles un poco quién es Elena Espinal. Elena nació en Argentina y es mexicana por elección. Pionera en el uso y creación de la cultura del coaching ontológico, logrando su popularización con la implementación en procesos de cambio en organismos públicos y privados en México, Argentina, Colombia y Chile, entre otros. Ha fundado instituciones dedicadas a la formación en coaching y tiene una experiencia de más de 25 años de trabajo en empresas de la lista del Fortune 500, oficinas de gobierno y ONGs. Su empresa, Team Power, trabaja en varios países y una de sus áreas de especialidad es el diseño del futuro a partir de la técnica de escenarios. Ha generado proyectos como Master in Coaching Skills para la profesionalización del coaching y coaching con visión, de formación de coaches ciegos que les posibilita el trabajo en las empresas. Es conferencista en países como India, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Perú, España, Inglaterra, me puedo seguir. Es Master Coach de la ICF y de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching y tiene doctorado en odontología, maestría en patología y es licenciada en psicología. Su libro Ecología del Porvenir muestra nuevas maneras de pensar en que los individuos, las empresas, los gobiernos pueden hacerse cargo del futuro. Bienvenida, Elena, qué gusto tenerte aquí. Un placer, placer grande. Y pues normalmente comenzamos el programa con una pregunta que va relacionada con el programa. ¿Quién es Elena más allá de lo evidente? Yo me pondría relativista y te diría que es lo evidente, ¿no? Pero lo primero que diría que fuera de lo evidente y después de una presentación en donde parece que uno ocupara tanto espacio, realmente así es. Creo que puedo humildemente sentir que dentro del universo, y tanto el universo como este planeta y esta cantidad de seres humanos que somos, soy mucho menos que un grano de arena. Ay. Y al mismo tiempo, también sé que de ese mismo tamaño formo parte de la conciencia, de una conciencia que va aprendiendo, y va aprendiendo a cuidarse, y que se va atreviendo a hacerse preguntas que tal vez nunca se hizo hasta acá. Y luego, mucho más cotidiano y chiquitito, soy una mujer enamorada de mis nietos, por ejemplo, ahora, de disfrutarlos. Creo que esa vuelta de la vida te da una revancha y que todo lo que uno se preocupó por los hijos, ahora se divierte con los nietos, ¿no? Ay, qué lindo. Hubiéramos empezado al revés y con los hijos en una de esas hubiera sido distinta. Y después, no sé, me gusta cocinar, me divierte mucho la música, es una de mis pasiones. Y todo lo que sea arte, como una expresión humana de creatividad, me fascina. ¿Qué es lo que te trajo a México? Mira, a mí me trajo trabajo a México, pero ¿qué es lo que me atrajo de México? Yo te diría que fue atracción fatal. Wow. Yo sentí, tengo una historia con eso, ¿no? Cuando llegué a México, llegué junto a Jim Selman. Okay. Trabajábamos juntos y nos había contratado una empresa muy grande de aquí como coaches. Hace 21 años en México no se hablaba de coaching, era absolutamente impensado, ¿no? Y veníamos de trabajar
en Canadá. Con el gobierno de Canadá, yo trabajé con Jim por años para el Servicio Público de Canadá. Y recuerdo que el avión paró en posición remota. Esto quiere decir que cuando bajamos tenía que venir un camioncito para llevarnos hasta el aeropuerto, ¿no? Hasta el edificio del aeropuerto. Okay. Y cuando bajé y pisé el suelo, sentí una emoción que sentí algunas veces en mi vida, muy pocas, que mis ojos lloraban, algo lloraba en mí, pero es decir, largaba lágrimas, no era de tristeza, y era algo que yo no podía manejar. Y recuerdo que le dije a Jim, esto es muy fuerte, no sé qué me va a pasar acá, pero lo que sea es muy fuerte. Y yo digo que fue atracción fatal. Una energía. Porque me enamoré de México, me enamoré de su gente. Lo digo primero porque cuando una gran amiga mía mexicana, que es como una hermana, me escucha hablar de México, me escucha hablar de la música, de la comida, de los paisajes, y me dice, ¿y los mexicanos, mensa? Y le digo, cierto, perdón, entonces voy a empezar por los mexicanos esta vez. Los mexicanos, los paisajes, yo creo que México es un país que no se da cuenta de la pasión con la que vive. Tiene un contacto con la pasión, con la creatividad, no sé, las manos que bordan, la música, la pintura. La pintura hasta para pintar el frente de una casa. Es conmovedor ver el contacto con el color, el arrojo, ¿no? Y en donde hay agua con muchas ganas. Y donde hay desierto, el desierto es desierto, pero con ganas. Con muchas ganas. Y cuando llueve, llueve con ganas. Mira, qué lindos puntos de vista que como una persona que viene de fuera se da cuenta de todas estas cosas que para nosotros parecieran a veces pequeñeces, ¿no? O que no nos damos cuenta ya, no somos capaces de verlo. Pero así como dices, esos colores, la gente de México, nuestro México lindo y querido. No tengas lindo. duda. Y si me muero lejos de aquí, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Ya quedó grabado. Así es. Qué bien, Elena. Pues bueno, el programa de hoy es el coaching y el porvenir. Y me gustaría preguntarte primero, ¿qué te trajo el coaching? Yo creo que todos los que hemos llegado al coaching, por lo menos en los comienzos, pero creo que la mayor parte de la gente que se dedica al coaching, llega al coaching por evolución. No uso la palabra crisis, habrán notado, porque creo que no existe la crisis en el mundo, como bueno, tampoco existe la evolución. Si nosotros hubiéramos vivido cuando un meteorito cayó y formó el Golfo de México, hubiéramos dicho qué crisis, ¿no? Sin embargo, permitió la evolución, la aparición de la península de Yucatán, la desaparición de los animales grandes que apareciera el mundo casi el que habitamos hoy. Entonces, crisis llamamos al cambio del juego. Cambia el juego, cambian las reglas del juego, confronto una realidad que no conozco y entonces uso la palabra crisis. Y me viene bien porque es como que me da un tiempo para pelearme con lo que cambió, quejarme de por qué no vuelve atrás. Y yo creo que si somos inteligentes tendríamos que perder menos tiempo en eso y preguntar, ok, cambió, se acabó, si hay algo que está prometido en este mundo, es el cambio. Entonces, si cambió, es hacia dónde cambió y cuáles son las nuevas reglas del juego y cómo se gana este juego, ¿no? Y en un mundo en donde hoy estamos casi en un cambio constante y en una evolución constante, al mismo tiempo que pasa eso, la mayor parte de la gente sigue creyendo que no puede hacer muchas cosas por su vida, no puede valorar su poder personal,
cree que no puede elegir una manera de vivir. Y te lo digo en nombre de los gobiernos, en nombre de las empresas y en nombre de la gente. Y se nos va la oportunidad maravillosa de este regalo que es estar vivos, por el tiempo que nos toque, y usarla para lo que hemos querido, para lo que nos hace felices, ¿no? Entonces, en vez de usar la palabra crisis, te dije, yo preferiría decirte, hubo hechos, se juntaron varios, primero fue un divorcio, la muerte de mi padre, la muerte del investigador con el que yo tenía la línea más importante de investigación, que me llevaron a que de golpe dijera, de todos los lugares de donde yo me sostenía, no están más. Entonces, ¿quién soy? Wow. Y creo que estuve bastante tiempo en esa pregunta. Esas cosas no se responden enseguida. Creo que tampoco nos hacemos fácilmente preguntas para las que no tenemos respuesta. Y las únicas que nos van a permitir tal vez entrar en la posibilidad de diseñar mundos nuevos es hacernos preguntas para las que hoy no tenemos respuesta. Y quedarnos confortablemente, por ponerle una palabra, en esa incomodidad de no tener respuesta. Me acuerdo que un día estaba en el laboratorio haciendo diagnóstico de histopatología, los miércoles me tocaba eso, y había diagnosticado un tumor maligno de mama. ¡Wow! ¡Qué duro! Hice el informe y se lo pasé a la preparadora para que la preparadora lo pasara a máquina, en aquella época era con máquina, y que cuando vinieran a buscarlo se lo pudieran entregar. Y mientras esto estaba por pasar, o sea, había pasado 10 minutos o 15 de ese diagnóstico, entra una persona joven, una mujer de 32 años, y pide el número del que tú habías diagnosticado. Que yo había diagnosticado. Y le digo a la preparadora, ahí llegó el adeno-C de mama, el tumor. Y me escuché. Y de golpe me dije, yo estoy loca. Yo digo, ahí llega el adeno-C de mama, y en menos de 2 minutos que esta mujer habrá abierto el sobre, sabrá que no le quedan 5 años de vida, o como máximo 5. Yo no sé si tiene padres, si tiene hijos, si tiene un amor. No sé qué sueños tiene. Pero la vida le va a cambiar en segundos. Y yo hablo de ella como un preparado número, que vi. Un resultado. Un resultado, un número. Y me dije a mí misma, te perdiste. Wow. Y empecé un camino inverso, o sea, salir de la ciencia y de la explicación científica de los fenómenos a empezar a mirar a la gente. Wow, qué duro, porque pues precisamente lo que veía yo en tu currículum, en esa preparación científica que tienes, odontología, patología, psicología. ¿Psicología la estudiaste antes o después? No, la psicología fue, mira, yo me recibí de odontóloga porque además mis padres eran odontólogos, y cuando llegó el momento de hablar con mi padre de qué quería estudiar, le dije que no sabía si quería ser médica o dedicarme a las letras. Y mi padre me dijo, muy bien, mire, usted siempre leyó mucho, y para leer no hay que estudiar literatura, con la literatura no se vive, así que lo vamos a dejar de lado, es un buen hobby. Y si le gusta la medicina, qué importante. ¿Y usted se querría casar, querría tener hijos? Sí, papá, me encantaría. Bueno, pues entonces, mire, los médicos o las médicas no tienen tiempo para eso, así que yo le recomiendo que estudie odontología, que es la medicina de la boca, y me mandó, así entré a la universidad. Los primeros 3 años, que son casi un tronco común con medicina, yo fui la mujer más feliz del mundo. Cuando el tamaño se me redujo una muela, me quise morir. Wow. Pero ya estaba en 4º año, en aquella época uno no podía renunciar. Entonces terminé mi carrera, pero empecé a dedicarme a la investigación, a un mundo que, aunque fuera a mirar microscópicamente, era mucho más grande que el tamaño de la muela. Y
Y me fascinó. Fui investigadora en la Comisión Nacional de Energía Atómica en la Argentina sobre efectos de radiaciones. Fui investigadora del CONICET, que es la organización del gobierno que reúne a los investigadores que considera que vale la pena apostarles. Trabajé en el exterior, en Europa, o sea, a mí me iba muy bien. Yo no dejé ese mundo porque me iba mal. Yo lo dejé porque evidentemente me había olvidado de otro pedazo, ¿no? Y cuando me empecé a meter en esto, no existía la palabra coaching, te hablo del año 87, y se llamaban procesos transformacionales. Pero ya se hablaba de escucha, ya se hablaba de responsabilidad y de compromiso. O sea, había algunas distinciones que a mí me impactaron y que empecé a darme cuenta que yo misma había cambiado mi escucha sin darme cuenta, para haber podido escuchar en mi manera de mirar el mundo lo que había escuchado, ¿no? Claro. Y a los 3 años de estar haciendo eso, que tampoco entré con las ganas, sino que cuando alguien me dijo, Elena, en poco tiempo vas a estar en el frente conmigo, yo dije, esta persona está totalmente equivocada, yo soy investigadora y las cosas las compruebo con estadísticas y esto dónde va. Típico. A los 3 años recibo una carta de Jim Selman de los Estados Unidos, y Jim me invitaba a viajar, y ahí, como en secreto y como quien comparte una, no sé, yo supongo que en la antigüedad debe haber pasado así, o con las logias, adentro de las logias, una gran verdad, por poner una palabra aquí, y me empezó a hablar de la ontología del lenguaje. Y así me presentó a Fernando Flores, y así en el año 90, 91, 92, ahí empecé. Y bueno, y seguí el camino que me trajo hasta acá. Ahora, como en él, a ver, en el 93 o 94 empezaron a decir que hace, no, 91 o 92, que hace una odontóloga haciendo psicología. Y yo trataba de explicar que lo que yo hacía no era psicología, que tenía que ver con la filosofía, pero seguían insistiendo. Y entonces dije, a ver, si en vez de preocuparme, esto lo declaro como un quiebre, como algo que no coincide lo que ocurre con lo que yo quiero que pase, ¿qué me falta? Entonces dije, tal vez, si yo estudio psicología, puedo decirles, mira, estudié psicología y soy psicóloga, pero elijo hacer esto que no tiene una base biológica, que tiene una base filosófica, y que está dedicada a algo diferente. Acá se diagnostican alteraciones, enfermedades de la conducta, y esto otro tiene una clara orientación hacia el futuro y hacia el logro, ¿no? Y entonces por eso empecé la carrera de psicología. Y me acuerdo que fui a ver al rector de una universidad, que es la Universidad Kennedy en la Argentina, y me dijo, Elena, con tus títulos profesionales no vas a tener que cursar, vas a poder dar las materias libres. Y pues le dije que sí, eran 38 materias la carrera, y las di en 2 años y medio. Ah, muy bien. Y me recibí de psicóloga. Carrera que nunca, jamás ejercí. Pero me sirve para que cuando alguien diga, perdón, acá está, ¿no? Eso es para allá. Es para allá. Y luego entonces, que yo creí que ya la tenía resuelta, aparece una nueva conversación. Y es, sí, será psicóloga, pero hay algo que le pasa a la gente cuando conversa con ella y seguramente es bruja. En una época en que en la Argentina se perseguían a muchos brujos, ¿no? En general todos aquellos que traían algo nuevo. Entonces dije, pues qué bueno sería poner una escuela de brujos. Y empecé a irme a la Secretaría de Educación, te diría al principio todos los días y después una vez por semana,
Y me decían, no se puede, la palabra coaching además no existe, y además no entendemos muy bien qué es, y además no es una profesión. Y yo le decía, sí es una profesión. Y me decían, sí, pero acá las profesiones tienen que estar primero probadas. Y yo le decía, pero se dan cuenta que entonces la educación, en vez de formar para el futuro, está asegurándose formar para el pasado, porque los nombres de las carreras, algunas ya están hasta en desuso. Vamos para atrás. Tanto insistí, tanto, que entonces pude armar una escuela técnica superior, y por primera vez en el mundo el coaching es un título de grado dado por esta escuela técnica superior y lo firma la Secretaría de Educación. Entonces dije, pues los brujos ahora están certificados por el gobierno. Entonces se acabó la conversación de la brujería y empezamos a existir como profesionales. Como coaches. ¿No? Entonces esa fue la razón por la cual te digo fue pasando esta evolución. Y me acuerdo que, bueno, si hoy la gente se queja que es difícil vender el coaching porque han tenido seguramente alguna experiencia y no todas son buenas, en aquella época era muy difícil vender coaching porque hablabas de coaching y no sabían qué era, claro. ¿no? Entonces era complicadísimo explicar, y en general les regalabas una sesión para que vieran el resultado y de acuerdo a eso lo pudieran elegir. Unas sesiones que eran bastante diferentes a lo que es hoy, porque creo que la profesión evolucionó y creo que va a seguir evolucionando. Y no lo va a hacer sola, sino que aquellos que la ejercemos tenemos la responsabilidad de evolucionar para que esta profesión siga al servicio de la humanidad y de lo que precisa. Bueno, tanto que ahora ya tienes tu maestría en coaching. Y ahora en México tenemos una maestría en coaching. La maestría es en desarrollo humano y organizacional con una certificación en coaching, una CTP muy importante en la Universidad de Londres. Wow, bueno, ya saben, para todos los que quieran pertenecer a este equipo de coaches y que quieran transformar el mundo, pues bueno, sí, aquí con y tenemos Elena. otras formaciones, tenemos otra formación en Coaching Power, que es 1 año y que es en línea, ¿no? Ok. Pero sí, ya tengo un compromiso con el desarrollo del coaching y con su futuro, así como el compromiso que tengo con la comprensión de la relación con el futuro. Wow, pues vamos a entrar un poco al tema del futuro. ¿Cómo no? Bueno, Elena, como saben, les voy a presumir aquí este es el libro de Elena, el Ecología del Porvenir. Ecología del Porvenir, y de aquí es de donde pusimos el nombre del programa, el coaching y el porvenir. ¿De dónde crees tú, desde dónde crees tú que miramos el futuro? ¿Cuál es ese porvenir? Mira, yo creo que por la forma en la que hemos sido educados, creemos que el futuro es un tiempo que va a llegar y sobre el que no tenemos ningún poder. No sabemos. Hay gente que se relaciona con el futuro desde las cartas, bueno, desde el oráculo de Delfos en adelante, ¿no? Y hoy se sabe que para el oráculo de Delfos había 2 señoras sentadas atrás que eran las que respondían de una manera en la cual no te decían mucho, pero tú tomabas la decisión de acuerdo a lo que habías entendido y para allá te ibas, ¿no? Pero siempre hemos buscado alguna seguridad sobre el futuro como para no equivocarnos. Y hay algunas cosas importantes a distinguir. El pasado como tal no existe, tenemos un cuento sobre el pasado, el cuento que nos contamos. El presente es el instante en el que lo dije ya es pasado. Y el futuro, por definición, es el tiempo que nunca va a llegar. Pero el futuro de hoy es mañana a la mañana, y cuando llegue mañana voy a decir hoy y el futuro va a ser pasado. Entonces,
Y así te la llevas. Cuando así te la llevas. Y entonces cuando tú te quieres relacionar con eso, lo que te pasa es que aparece una relación desde la esperanza, desde el ojalá, que quiere decir oh shalá, ¿no? Ojalá Dios, shalá, me lo dé, ¿no? En vez de darnos cuenta que ese futuro que creamos lo creamos a partir de las decisiones que tomamos a cada momento. Cada vez que decimos es así y se acabó, no es así y se acabó, ese así crea y abre una posibilidad y cierra un montón de otras. Y no lo miramos. Y cada vez que decimos que no a algo, también estamos creando. Claro. Y en vez de poder explicar por qué tomo esas decisiones, si yo realmente pudiera empezarme a dar cuenta si esas decisiones me acercan a lo que yo quiero, creo que aparece una luz totalmente diferente. Ahora, nadie puede crear un futuro solo. Muy bien. Porque, mira, el lugar que encontré para estacionar y venirme aquí a conversar contigo, alguien lo dejó. Así que, claro, gratitud porque me dejó llegar en tiempo y forma, ¿no? Y creo que a veces no nos damos cuenta de la red que nos rodea y nos sostiene, por la cual podemos lograr lo que queremos lograr. Pero también en esta evolución y en esta madurez que vamos logrando, hasta hace no muchos años, un líder era el que ponía la visión y que uno podía llegar a dar su vida por la visión de otro. Hoy creo que está claro que mi vida también vale, y lo que yo quisiera es que adentro de una visión que tiene otro, yo encuentre mi lugar y encuentre un lugar para la mía. Entonces la visión surge como un espacio colaborativo. ¿Y no es eso difícil en este mundo actual? Bueno, tú has vivido ya en muchos países, has trabajado en muchos países y has trabajado con muchas empresas. ¿Qué tan fácil o en dónde estamos de acuerdo a ese realmente poder compartir, poder contribuir con esa parte tuya y no solamente de un líder? Yo creo que eso se está despertando, que hoy, sobre todo los jóvenes, no están dispuestos a dar su vida, que valoran cada instante que viven. Sin embargo, lo que observo, y que es algo que a mí me maravilló de la historia de México, es que aquí hay una estela en el sitio arqueológico de Tortuguero, que es la que habla de que el 21 de diciembre del 2012 se acababa la era del hombre de maíz. Y tú sabes que aquí vino mucha gente a México, iba a las ruinas y se subía a las piedras, porque ese día se acababa el mundo. No, sí, que se acababa era la era del hombre de maíz. Pero lo que a mí me asombra es pensar en que de golpe un chamán, un señor, sentado con la rueda de sus sabios, me ha dicho, oiga, ¿y dentro de 50 años dónde vamos a estar? Y el señor debe haber mirado las estrellas y no sé cómo imaginó 50 años y dijo, por acá, y en 100 y por allá, y en 500 y 500, y como por allá, y 1000 y 1500, y cuando dijo 2000, el señor dijo, se acabó el hombre de maíz. ¿Está? Ya, terminemos. Pero pudo vislumbrar 2400 años hacia adelante. Y entonces vas a hablar con una oficina de gobierno y le dices, ok, vamos a planear un futuro. ¿A cuántos años? No, a 4 o a 6. A 4 o 6 años. Futuro. ¿Por qué tampoco? Y porque es el tiempo que yo voy a estar. Entonces aparece algo que tiene que ver con el control, con el futuro solo va a existir si lo hago yo. Y no entiendo
el poder de motivar, de influir, de mostrar un mundo, como quien pinta un cuadro, como quien describe una historia de dónde podríamos estar, para que otros se sumen y aunque tú no estés, eso se siga. Mira, qué interesante es eso. Aquí en México, bueno, yo he elaborado para empresas por 25 años y realmente sucede esa parte que dices, esa parte del control, esa parte de lo que diga el jefe y vamos proyectando o programando al corto plazo. ¿Qué sería de este mundo si tú lograras proyectar más allá de estos periodos tan cortos? Mira, hay gente que está pensando mucho más allá. Y eso es lo que está haciendo que el mundo se haya acelerado como se está acelerando, ¿no? Hoy estoy trabajando mucho en cuáles son las sensibilidades que tenemos que volver a desarrollar para, si no soy capaz de crearlo, por lo menos no llegar tan tarde al mundo que otros están creando, ¿no? Yo pienso, no quedarme. No, claro, pero, a ver, yo nací sin computadora y sin teléfonos celulares, ¿no? Uno de mis nietos, cuando tenía 5, ahora tiene 11, tomó una BlackBerry, ¿te acuerdas de la BlackBerry? Sí, claro. Ya teníamos varios, teníamos Apple, pero todavía circulaba una BlackBerry de la que estábamos, bueno, el dueño estaba muy orgulloso porque tenía todas las teclas, ¿no? Sí. Para mandar mensajes. Y de golpe viene y me dice, Bubu, ¿qué es este aparato lleno de teclas? Y yo dije, a ver, este niño se sorprende por las teclas, él ya está acostumbrado a ver una pantalla plana. Claro, no le eso tocó es así. todavía el del... Y yo vengo del que además no podía caminar por la calle hablando por bueno, Claro. caminar el largo del cable, que Claro. era medio metro, Ajá. ¿no? Y si tú piensas en eso y en la computación y las cartas, el correo, yo no podía imaginar que me iba a tocar vivir esta vida. Pero si bien hoy podemos empezar a pensar en una energía diferente, y podemos empezar a hacernos cargo de cuidar más el planeta, y podemos hacernos cargo de que va a cambiar la manera de movilizarnos, no es que cambie la manera de movilizarnos, cambia toda una interpretación, y eso es la disrupción, sobre nuestra manera de relacionarnos con el mundo, para que eso pueda ocurrir. Y tenemos que poder captar esa disrupción y que nosotros podamos empezar a ver cuando algo ocurre. ¿Cómo eso que está ocurriendo no es un hecho aislado? ¿Cómo puede impactar? Si va a cambiar el curso o no de la historia. Y no te digo que lo adivines, pero es empezar a mirar con curiosidad. ¿Qué es lo que es una contingencia que hace que de golpe lo que venía para acá doble y salga hacia allá? ¿Y qué es lo que empieza a emerger? ¿Cuánto nos puede cambiar el coronavirus? Si yo tuviera una pizzería, estaría preocupada. Porque va a venir mucha menos gente a buscar la pizza o a sentarse a la mesa, por lo menos por todos estos meses. Es una contingencia, pero esta contingencia puede cambiar una serie de usos y costumbres. Seguro. ¿No? Entonces, no es un proceso adivinatorio. El futuro tiene una parte que es creativa y otra que hay que tener la sensibilidad de verla venir. ¿Cómo generas tú esa sensibilidad?
Yo creo que es un trabajo personal, absolutamente personal. Es un trabajo de empezar a mirar más allá de levantarse a la mañana y de golpe decir, otro día más en donde voy a volver a hacer lo mismo que hice y voy a ir a trabajar a donde siempre trabajé y hacer lo mismo. Porque ni el lugar es el mismo, será el edificio el mismo, seguramente no está igual. Seguramente lo que estás haciendo ese día no es exactamente igual al anterior y no lo puedes ver como original. Y además de eso, el hecho de mirar el futuro desde la esperanza te quita poder. Y yo creo que hoy el tema de poder es trascendente. Reinterpretar la relación con el poder. Antes el poder tenía que ver con el dinero, por ejemplo. Muy cierto. Hoy, las grandes empresas y las que han crecido más rápido en los últimos 15 años se iniciaron prácticamente sin dinero. Muy cierto. ¿Cómo es que mirar el futuro sin esperanza te puede dar más poder? Yo creo que hay que mirarlo con fe. Y te diría que la visión no es un lugar al cual llegar. La visión es un lugar del cual partir. Yo aprendí algo de Jim que respeto mucho. Jim dice que cuando nosotros hacemos lo que hacemos siempre y lo ponemos como lo hicimos siempre, no nos damos cuenta que estamos funcionando como máquinas, que somos máquinas culturales y máquinas que trabajan para un observador que está pretendiendo que el mundo sea de una manera. Pero que cuando alguien habla de sus sueños, cuando alguien empieza a hablar de lo que realmente le importa en la vida, está parado en su humanidad, está parado en su capacidad de elegir. Y yo creo que elegir el futuro, elegir la vida, es trascendente. Claro que hay un montón de circunstancias, y las circunstancias ni vamos a hablar de si las eliges o no las eliges, pasan. Pero siempre, siempre, siempre puedes elegir cómo te quieres relacionar con las circunstancias. Muy cierto. Pero con esto que dices, a mí me cambias la visión, los paradigmas, porque, bueno, todas las empresas en las que yo he estado y que he visitado y demás, ves visión, y visión es ver a futuro, y tú con lo que dices ahora es al revés. Claro. ¿De dónde partes? Claro, porque, mira, cuando, vamos a un ejemplo muy simple, cuando uno dice nos vamos a casar, ¿no? Y nos vamos a casar dentro de 1 año y medio, tú pones la fecha y no dices, bueno, nos vamos a casar cuando tengamos la casa o el departamento y los muebles y el vestido y veamos cómo las circunstancias nos dejan que lo armemos. No, nosotros decimos tal fecha, nos casamos. Entonces, inviertes el cono y dices, ese día, a esa hora, lo único que puede estar pasando es que nos estemos casando. Entonces, si ese es el lugar en donde eso es lo único que puede estar pasando, todo el poder de acción lo estás trayendo al hoy para empezar a trabajar. Ok, necesitamos el refrigerador y no tenemos el dinero, se lo vas a pedir a tu mamá, se lo pido a mi mamá, tu mamá te dice que no, pues le dices gracias mamá y dices entonces se lo pido a mi prima, y si no me lo puede dar mi prima se lo pido a mis amigos, y si no veremos si sacamos un crédito, y si no, pero empiezan a aparecer las alternativas, porque lo único inamovible es ese futuro posible. Esa es la famosa historia del mago de Merlín, en realidad de Merlín no como mago sino como sabio. Dicen que Arturo, que tú sabes que llegó a rey después que se fueron muriendo unos cuantos todos juntos, ¿no? Arturo era casi un niño
y se pegó un susto terrible cuando le dijeron que iba a ser rey. Y entonces parece que se subió a su caballo y salió a los bosques galopando como loco, queriendo escapar de la realidad que le iba a tocar. Y de golpe se encuentra con este señor que imagínatelo con la barba larga y ese traje negro con estrellitas y el bonete inmenso. Y le dice: hola Arturo, te estaba esperando, aquí está la mesa, las 2 tazas de té y son las 5. Y Arturo le dice: ok, yo me llamo Arturo, pero creo que usted está equivocado, porque yo no sé dónde estoy, ni sabía que tenía esta reunión a esta hora, y menos no lo conozco a usted. Y entonces Merlín le dijo: esa es la diferencia entre tú y yo. Tú vienes escapando de un pasado, y yo he decidido que hoy a las 5 de la tarde lo único que podía ocurrir era que tú y yo estuviéramos juntos. ¡Wow! ¡Qué historia! No me sabía esa historia. Y eso mostró, bueno, fue después su consejero, porque así se construye futuro. ¿Cómo es que los coaches podemos aportar o qué podemos aportar precisamente a esa construcción de futuro? Y la primera cosa que tiene que hacer un coach, yo te diría, es aprender y por favor convencerse que su trabajo es asistir a otro a crear un futuro que no es una clara continuación, un más de lo mismo que con el pasado. Que eso va a llevar a que haya un proceso de transformación en la manera de relacionarte con el mundo. Y que esa transformación requiere de un coraje de parte del cliente, de confrontar situaciones nuevas, de hacer lo que nunca hizo, de aprender lo que no había aprendido. Bueno, Heidegger hablaba, ¿no?, de, él lo llama disclosive spaces, ¿no?, o espacios reveladores. Es la capacidad que tenemos de crear mundos, de crear sus reglas, de crear qué va a haber en ese mundo y cómo se va a vivir. Pero también tenemos que entender que cuando vamos creando mundos, entramos como en una lucha con el mundo del que venimos, y que ese mundo nos va a reclamar el amor, nos va a reclamar la pertenencia a partir de la lealtad, porque es la forma más simple, rudimentaria de amor, es buscar lealtad. Y hacerle entender ese mundo y a esos seres que lo habitan, que tú los sigues amando, aunque no seas leal, porque le estás siendo leal al mundo nuevo que estás construyendo, y que para construir el mundo nuevo miras diferente el mundo. Entonces es como cuando viene el empleado y te dice: pero hasta ayer lo que yo hacía estaba bien y hoy usted me dice que está mal. Sí, hoy estamos esperando de ti otra cosa, pero usted me decía, yo te decía mientras estuve acá, pero ahora estoy acá y te invito a que vengas acá. Y ese proceso es difícil, porque tendemos a quedarnos en lo conocido, darle la mano al otro para atreverse a aprender, a salir a lo de lo desconocido, a la relación con el error. Hoy es trascendente. Oye, qué poderoso es esta parte que dices de ese amor la lealtad a lo pasado. Yo creo que esto es lo que nos limita realmente a avanzar con nuestros coaches. Se nos está acabando el programa, estamos por cerrar. ¿Algo que tú quieras compartir con el público? Bueno, si el público son coaches, tenemos de todo, tenemos coaches, tenemos directores de empresas, tenemos público diverso, pero lo que tú quieras compartir con el público. Primero le quiero hablar a los coaches. Venga. Y decirles: tomemos la responsabilidad que tenemos en serio. Y creo que es importante estudiar y analizar cómo nos relacionamos con el futuro, porque no existe una técnica, y si existe la técnica de coaching,
La técnica no es lo que produce el efecto, es la relación entre quien escucha y pregunta y quien está enfrente. Entonces es esa relación humana lo que produce la diferencia. Y el tamaño de mundo que ayudemos a crear es el tamaño de mundo que nosotros podemos ver. Y le diría a los empresarios y a los que trabajan en empresas, es tan importante hoy tener en cuenta para qué trabajo, para qué mundos trabajo. Y no solamente para el mundo por el cual gano el dinero, sino para qué vida estoy trabajando. Wow. Yo creo que llegar a los 50, 60, 70 y ahora 100, es interesante pensar, y cuando esté allá y mire para atrás, ¿qué es lo que le habrá dado valor a mi vida? Y que eso nos ayude a hacer la lista de dónde estamos y de dónde queremos estar, para tomar ese lugar lo antes posible. Uy, qué espectacular lo que tú dejas aquí. Ay, contrario, por favor, un placer. Ay, te agradecemos mucho el que hayas estado en este programa. Espero tenerte muchas veces más. Las puertas están abiertas para cuando tú quieras venir al programa. Y pues bueno, tus datos los vamos a pasar para cualquier persona que te quiera contactar. Aparecerán aquí en el programa tu correo, tus datos de página, y de cualquier manera, cualquier duda también saben que pueden contactarnos en los datos de Siva Bindi Internacional que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 124 124 60, correo contacto @sbindi.com y en nuestras redes Siva Bindi Int. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Un placer tenerte en el programa, Elena. Gracias a ti. Por favor, un gusto muy grande. Y gracias a ustedes que nos ven y bendiciones infinitas para todos. Hasta la próxima.